Este es el relato de infidelidad de Ana, una chica de 22 años casada con 2 hijas. Su esposo, a pesar de que trabajaba, no ganaba lo suficiente y por su fuera poco lo que ganaba se lo gastaba en cervezas. Ellos rentaban una casa pequeña, aunque la renta era barata, muchas veces no podía pagarla, además de que compraba poca despensa para su familia. Ana ya debía 4 meses de renta, el rentero le reclamaba a cada rato, pero ella no podía ponerse al día y a su esposo no le importaba ya que en sí él ya quería separarse de ella. Cierto día ella vestía una falda y una blusa, y el rentero llegó para desalojarla. Ella le imploró que le diera más días y cometió la equivocación de decirle que si no habría otra forma de pagarle. Él la miró con otros ojos, y le dijo que le mandará fotos de ella después de la ducha. Ella no le gustó la idea, pero al no tener otra alternativa ella le dijo que sí. Él dijo, mientras más me gusten las fotos yo te perdonaré más meses de renta, y ella dijo que haría lo mejor posible. La adrenalina corría por las venas de Ana mientras se preparaba para enviarle la foto al rentero. Sabía que estaba mal, pero no podía resistirse a la emoción que sentía cada vez que recibía una respuesta de él. Sus manos temblaban mientras sujetaba su teléfono, capturando la mejor imagen posible de su cuerpo desnudo. Ana estaba casada y tenía 2 hijas, pero la excitación de coquetear con el atractivo y joven rentero era demasiado poderosa para ignorarla. Sabía que estaba arriesgando todo lo que había construido, pero el peligro de ser descubierta solo hacía que la aventura fuera aún más emocionante. A pesar de que su conciencia le decía que lo que estaba haciendo era incorrecto, Ana no podía evitar sentirse atraída por el rentero. Cada vez que lo veía, su corazón latía más rápido y su mente se llenaba de fantasías prohibidas. Se sentía viva de nuevo, como si hubiera despertado de un largo letargo matrimonial. Pero a medida que la conversación con el rentero se volvía más intensa y las fotos más explícitas, Ana comenzaba a darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Sabía que debía detenerse antes de que fuera demasiado tarde, pero ya era demasiado tarde para retroceder. La infidelidad estaba en marcha y Ana no sabía cómo detenerla o si quería hacerlo. El rentero, por su parte, había notado la vulnerabilidad de Ana y comenzó a aprovecharse de la situación. Sabía que tenía el control y que podía pedirle cualquier cosa que quisiera. Empezó a exigir más fotos y a insinuar encuentros secretos, siempre dejando en claro que su silencio era el precio a pagar. Ana se sentía atrapada y manipulada, pero no sabía cómo escapar de su propia trampa. La culpa y el miedo la consumían, pero también la excitación y el deseo. El rentero se había convertido en su secreto más oscuro y peligroso, un placer prohibido que no podía resistir. Ana sabía que estaba arriesgando su matrimonio, su familia y su reputación, pero no podía detenerse. El rentero se había convertido en su adicción más peligrosa, y no había vuelta atrás. Finalmente, después de semanas de intercambio de mensajes y fotos, Ana cedió ante la tentación y se reunió con el rentero en secreto. El encuentro fue intenso y apasionado, y Ana se sintió viva de nuevo en los brazos del joven. Pero después de que la emoción del momento pasara, la realidad se hizo presente. Ana se sintió aún más atrapada y asustada, sabiendo que había ido demasiado lejos y que su aventura podría ser descubierta en cualquier momento. Pero el rentero la tenía en sus garras y no estaba dispuesto a dejarla ir. Ana se encontraba en una espiral descendente de culpa, miedo y placer prohibido, sin saber cómo salir de esa situación sin hacer daño a todos los involucrados. La infidelidad había cambiado su vida para siempre y ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus propias acciones. Encima de todo, el rentero le prestó dinero para que ella pudiera comprar despensa, ya que no tenía nada y su esposo no le daba nada de dinero. El rentero le perdonó las rentas, pero cada vez le exigía más fotos e incluso videos de ella. Tuvieron más encuentros secretos. Ella, a pesar de que el rentero le gustaba, sentía que él solo la quería para tener deliciosos y no por amor. Ella no sabía cómo cortar con él. Finalmente su esposo los descubre. Para la sorpresa de Ana, el rentero sacó dinero y le dijo al esposo que se fuera a cambio de quedarse con su esposa. Ana se sintió triste y vulnerable al ver que su esposo aceptó el dinero. Ahora ella estaba atrapada en las garras del rentero. Prácticamente el rentero, al verla sola y sin dinero, iba todas las noches a su casa para tener intimidad. Ana ya no le gustó la situación. Cierto día decidió tomar a sus hijas e irse lejos con una tía que vivía lejos. Ella le explicó su situación y su tía decidió protegerla. Ella encontró trabajo y prefirió olvidar su pasado doloroso. Síguenos en Relatos de Infidelidad para ver más videos de relatos de personas reales.